Bueno, comenzamos hablando, como dijimos, con Julio Bárbaro. Él es ex legislador del justicialismo, es escritor, es periodista, es pensador nacional, digamos, y uno de los que mejor analiza al peronismo y al peronismo como factor de poder en la Argentina. Y bueno, la pregunta que dispara la entrevista tiene que ver un poco con esto. ¿El peronismo murió como opción de poder en la Argentina? A ver, como opción política e ideológica creo que no, creo que está enraizado en la cultura popular, que eso se transmite de generación en generación, etcétera, etcétera. No soy antropólogo, pero esto funciona de esta forma. Ahora, como opción de poder, como lo fue siempre, me parece que está trastabillando, cuanto menos. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Yo te escucho bien, vos a mí. Te escuchamos perfectamente, te escuchamos Bueno, perfectamente. ¿Murió el peronismo como opción de poder? mira, cuando nos ganó Alfonsín, estaba Sadi de presidente del partido. Y fue duro. Tuvimos que hacer el Congreso de la Pampa, perdíamos, no lo podíamos sacar a Sadi. Al final tuvimos que hacer otro partido. Ujú. Pero eh, más que el peronismo, el patriotismo y la opción popular, que es lo que el peronismo llevó a su mayor nivel de conciencia, tuvo una crisis con Sadi y otra con Menem, y ahora tiene otra con Cristina. O sea, vos fijate el detalle que Kicillof gana y luego se pierde en todo el país. Y la gran sutileza de este gobierno fue dejarla a Cristina en el balcón porque la gente podía votar a Kicillof o a Yarlora, Ujú. Puyaro, radical, pero no podía, no quería volver atrás. Hay un 25% que son ricos, esos votan siempre a la derecha, pero hay un 15% de clase media que se van ajustando en sus vidas, achicando, y es lo que mi ley es un proyecto de concentración de la riqueza. Y eso se impide si hay una nueva propuesta del peronismo. Ujú. Si es una reiteración, digamos, ganó Kicillof, después se subió Massa con Cristina y el voto se hundió. Ujú. Y yo te diría que el miedo a Cristina sirvió para todas las provincias. Se nacionalizó el temor al retorno al pasado. Y en ese sentido, era lo mismo que Menem. Menem atraía el 30 y era repudiado por el 60. Ujú. Hablaste del voto de los ricos, el voto de alguna forma por clases sociales. El peronismo antes tenía ganado el corazón, por definir de alguna manera, de la gente pobre, ¿no? El famoso voto plebeyo, como lo denominan algunos sociólogos. Hoy muchos dicen, bueno, Milei llegó al corazón del voto plebeyo, digamos, a diferencia de Macri, que también es liberal o tuvo una gobernación liberal. Milei logró penetrar esa barrera y llegó a los sectores más desposeídos. Hoy por hoy representa esa bronca de los de abajo, ese instinto de superación, esa furia, si uno quiere, de movilidad social ascendente. ¿Hoy la representa mejor Milei que el peronismo? No, lo que hay es un no peronismo, un miedo a que vuelva aquello que fue Vudú, que fue Scioli, que fue Alberto Fernández. Ujú. Entonces, Milei penetró tanto como había penetrado Macri, nada más, digamos, y Macri, que ganó en la primera parte, en la primera elección, el problema es cuando la gente asume que la mejora que le vendieron era ajuste eterno, Ujú. y la luz que venía era un tren en contra, no una salida. Por este camino, el empobrecimiento es total y de la clase media no queda nada. La empezó a destruir Antidesvió y la profundizó esa destrucción Menem. Ujú. Por eso tiene tanto peso el menemismo en Milei, porque el menemismo fue la destrucción del patriotismo, la venta de todo lo del Estado para crear una burguesía
intermediaria con lo que era de todos. Ujú. Antes había una burguesía productiva. Nosotros fuimos un país industrial que fabricaba locomotoras, vagones y aviones. Y Menem destruyó eso, destruyó hasta el ferrocarril. Yo insisto que yo viajé a Bariloche y a La Quiaca en trenes de segunda y eran limpitos. Y eso fue todo desarmado por la opción gorila menemista, que es la que hoy se repite. Ujú. Es la idea de los parásitos de vender la heredad para vivir mejor ellos y no darle nada de justicia social a los humildes. Ujú. ¿Puede cristalizar algún dirigente, viste cómo es el peronismo? Siempre necesita conductores, digamos, ¿no? Toda la política, no Mm. el peronismo solo. El radicalismo está peor que nosotros porque no lo tiene. Pero bueno, el radicalismo ¿cómo podemos decir? Se acompasa a los tiempos y hay radicales en todos lados, en Pero no cada... tiene partido, no tiene poder. Claro, no, pero si uno quiere institucionalmente funciona mejor como partido radicalismo que peronismo, no sé si coincidimos con esto. No, no porque no tiene poder. Claro. O sea, ellos hicieron una reforma constitucional para tener el tercer senador porque iban a tener todo el país los radicales. Ujú. Este no lo tiene. O sea, han ido perdiendo provincia tras provincia. Buenos Aires casi no existieron. Ujú. Esto es muy triste. Cuando ellos en otro momento eran un poder real, tuvieron a Armendáriz que era un gobernador. Lentamente el radicalismo. El peronismo sigue vivo. Ahora, Sí, sí, a eso iba justamente. ¿Puede cristalizar algún líder, pero que sea aglutinador, que ya no sea de una fracción centroizquierda o eso socialdemócrata? no se hace en la unidad con Cristina. Mientras esté Cristina como dueña del sello, Ajá. que haga lo que hizo, y si lo convoca a los intendentes y hace una lista con la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Cristina hace una lista con los amigos de ella, con lo cual ninguna estructura del peronismo. Vos fíjate que reduce el peronismo a 13 provincias, alguna de ellas intervenida. O sea, Formosa y Gildo y Frank no están en el peronismo de Cristina. ¿Quién queda? O sea, hay que sacar a Cristina para poder rehacer el peronismo. Y si no es un candidato, Yarlora es otro. Ujú. Porque el que perdió en Córdoba fue Schiaretti, no fue Yarlora. Claro, claro, claro. Finalmente, ¿cómo ves? Se está hablando de reforma laboral, bueno, de otras reformas más, pero principalmente la reforma laboral, que es lo que pide el FMI. ¿Cómo ves al sindicalismo, que siempre fue la estructura principal del peronismo, fue su columna vertebral? De hecho, ¿cómo lo ves al sindicalismo en retroceso? Y si pensás que ese sindicalismo es fundamental para la reconstrucción del peronismo o no. Es importante, no es fundamental. Ujú. Digamos, la fuerza política se puede reinstalar sin una energía sindical. El sindicalismo hoy está muy distante de la gente, además hay menos obreros, de la destrucción de la industria, que vino con Menem, parezco un obsesivo, pero vino con Martínez de Oz, que puso la ley de entidades financieras que nunca fuimos capaces de sacar. En la Argentina es más rentable el banco que el trabajo, que la inversión. Y eso es decadencia. Entonces, yo creo que el sindicalismo la va a pelear, pero creo que Milei lenta e inexorablemente va a ir ajustando a la gente y la sociedad va a ir rechazando su proyecto. Estamos en la segunda etapa de Macri, igualito, igualito. Se van dando cuenta que era un proyecto para los ricos que no los incluía, que la esperanza que le pusieron a él para huir de los otros estaba bien porque estaban huyendo de algo que estaba ya desgastado, pero esto no implica que huir del mal sea ingresar al espacio del bien. Bien. Te agradezco enormemente el contacto, Julio. Gracias a vos. Adiós.